Entonces, proseguimos con nuestra exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en esta mañana nos dirigimos de nuevo al capítulo 8 de esta preciosa epístola, donde vamos a considerar los versículos 14 al 17. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y estamos ante uno de los pasajes de mayor riqueza y belleza en toda la Escritura, porque haciendo uso de la figura jurídica de la adopción, Pablo nos va a explicar la relación íntima y permanente del creyente con Dios como hijos amados, es decir, nuestra relación de filiación con Dios. Y ese término es importante en relación con nuestro pasaje, nuestra relación de filiación con Dios, es decir, como hijos hacia nuestro Padre Celestial, que es Dios. En estos versículos, Pablo continúa detallando la manera en la que Dios nos confirma que estamos relacionados por la eternidad con Él. Y recuerda, y esto nos sirve también, ¿no?, para situarnos en contexto todo lo que nos ha venido diciendo el apóstol desde el comienzo del capítulo 8. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y la evidencia de ello, ¿en qué radicaba? En que el Espíritu Santo habita ahora en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios. Además, ese mismo Espíritu, nos recordaba el apóstol Pablo, nos provee de una mente celestial y no terrenal, lo cual es vida y es paz, fijando nuestra mirada no en lo de abajo, sino en lo de arriba, en la esperanza ciertísima de que al final de los tiempos, el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Y es por todo eso, recuerda, versículos 12 y 13, fue nuestra última exposición, por lo que nosotros no tenemos deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivíamos, cuando estábamos en la carne, cuando éramos esclavos del pecado. Ahora podemos y debemos dar muerte al pecado que mora en nosotros en dependencia del Espíritu Santo. Así que hasta ahora Pablo se ha preocupado en demostrarnos en cada versículo de este capítulo 8, al menos hasta este versículo 13, que acabamos de mencionar, su contenido, que cada paso que damos en este camino hacia la ciudad de Dios está fundamentado en una grata certeza, en una bendita seguridad, en el glorioso privilegio de que somos de Cristo y Cristo es nuestro. Y eso es porque su Espíritu mora en cada creyente. Recuerda esa evidencia. La seguridad en el Espíritu es la montaña de granito sobre la que pisamos, hermanos. Ese es el tema principal de ese capítulo 8. Pero ahora Pablo, en el pasaje que nos ocupa en esta mañana, va más allá. Va más allá. Y es que si queremos entender lo que significa ser cristiano y por qué ser un cristiano es un tremendo privilegio, tenemos que valorar la magnitud de las declaraciones que Pablo hace aquí, en este pasaje. Al llamarnos, fíjate, a los que estamos en Cristo por primera vez, en toda la epístola, por primera vez, como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, querido hermano, querida hermana. Y Pablo se va a preocupar en este pasaje de detallarnos las evidencias y privilegios que esta divina filiación trae al que está en Cristo por la gracia de Dios. Es por eso por lo que he querido titular la exposición en esta mañana usando estas mismas palabras del apóstol. Somos hijos de Dios. Y eso conforma, como vamos a ver en esta mañana, un privilegio tremendo. Somos hijos de Dios. Acompañadme entonces a dar lectura a nuestro pasaje, Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Y dice así el apóstol Pablo, Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Hasta aquí el pasaje
que nos ocupan esta mañana y que el Señor bendiga su preciosa palabra. Y como hemos citado, hasta el versículo 14 de este capítulo 8, Pablo no se ha referido ni una sola vez a los creyentes llamándoles hijos de Dios, en ninguna parte de la carta. Pero a partir del versículo 14 y en el resto del capítulo 8, esta expresión aparece una y otra vez, aunque usando dos vocablos diferentes. Hasta 7 veces, fíjate, hasta 7 veces Pablo va a emplear estos vocablos que traducimos como hijo o hijos en el plural, en ese capítulo 8, y en nuestro pasaje en concreto va a mencionarlo en cada uno de los versículos. En cada uno de los versículos. Así que el énfasis es claro. Pablo quiere que estos cristianos en Roma y todos los creyentes de todas las épocas disfrutemos de la certeza, de la seguridad de que ya somos hijos de Dios. Ese es un privilegio que nada ni nadie puede quitarnos. Nada, ni nadie. Porque depende de la obra redentora de Cristo y de la obra regeneradora de su Espíritu. Como ya Pablo ha dicho, creo que a través de su carta de manera clara, ¿no? Y ahora Pablo, en su deseo de detallarnos cuáles son las evidencias y cuáles son los privilegios de los hijos de Dios por la gracia de Dios, nos va a contestar a su vez a una pregunta extremadamente importante para todos los que estamos aquí. Así que escucha bien. ¿Cómo podemos estar seguros de que en verdad somos hijos de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que soy un hijo de Dios, sobre todo a la luz de la realidad de nuestra lucha diaria con el pecado que mora aún en nosotros? Claro, recuerda el contexto inmediato de nuestro pasaje. Pablo nos llamaba a dar muerte a nuestro pecado en dependencia del Espíritu Santo. Recuerda las palabras de John Owen. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Aún estamos en una tensión entre el ya y el todavía no. Ya tenemos redención en Cristo, sí. Ya tenemos perdón de todos nuestros pecados, sí. Ya tenemos salvación, sí. Pero todavía estamos en un cuerpo de carne que es tentado, en un cuerpo en el que mora el pecado. Y la pregunta es, ¿cómo podemos, en ese tiempo del ya y el todavía no, saber con certeza que somos hijos de Dios? Ese es el tema central de nuestro pasaje. Y Pablo nos da la respuesta a esta pregunta aportando 4 evidencias. 4 evidencias en los versículos 14 al 17 de nuestra filiación con Dios, de que somos hijos de Dios. En primer lugar, Pablo nos va a detallar que una evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Y se ha mencionado hoy en la mesa del Señor, versículo 14. La segunda evidencia de que somos hijos de Dios es que en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo ha reemplazado el temor por la confianza. Versículo 15. La tercera evidencia de que somos hijos de Dios es el testimonio que el Espíritu le da a nuestro espíritu, el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, versículo 16. Y finalmente la cuarta evidencia de que somos hijos de Dios es que Dios nos hizo sus herederos, versículo 17. Así que ese es el bosquejo de nuestro pasaje en esta mañana. Así que, como hemos citado en primer lugar, Pablo nos va a detallar que una evidencia de nuestra adopción, de que somos hijos de Dios, es que el Espíritu Santo nos guía a la santidad. Como dice el apóstol en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, es importante resaltar que la guía de la que Pablo está hablando aquí no tiene nada que ver con cosas específicas como qué carrera estudiar, en qué lugar del mundo vivir o con quién me casaré. Claro, debemos buscar la ayuda del Señor y la sabiduría de Dios para tomar decisiones en todas estas áreas, ¿no? Pero, queridos hermanos, debemos ver este texto en su contexto. Pablo no ha cambiado de tema. Recuerda que Pablo acaba de decir en el versículo 13 que aquellos que hacen morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo, los tales son los que disfrutan de la gracia de la vida eterna. ¿Y sabes por qué? Bueno, pues te responde el apóstol Pablo en el versículo 14, haciéndonos ver la clara relación entre nuestro pasaje y los anteriores versículos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales
son hijos de Dios. El versículo 14 es una explicación del versículo 13, así nos deja ver esa conjunción, porque, ¿no?, que Pablo emplea al comienzo del versículo 14. Mira, hermano, quienes están superando la experiencia del pecado en sus propias vidas, haciendo morir las obras pecaminosas que no caben ya en la nueva identidad de aquellos que están en Cristo, estos manifiestan claramente que son guiados por el Espíritu. Hay una conexión entre hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que todos aquellos que son guiados por el Espíritu, para ser cada vez, todos aquellos que están en pie de guerra, todos aquellos que están siendo guiados por el Espíritu para hacer morir el pecado que mora en cada uno de nosotros, que batallan cada día contra ese pecado para ser cada vez más parecidos a Jesús y menos a nosotros mismos, esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Así que la primera evidencia de que somos hijos de Dios es que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios a darle muerte al pecado y a cultivar en nosotros ni más ni menos que el carácter de Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Diría Pablo a los Corintios en su primera carta a estos, en el capítulo 11, versículo 1. En otras palabras, somos guiados a odiar lo que Jesús odia. Y somos guiados a amar lo que Jesús ama. Nuestros pensamientos son cada vez más como los suyos, a medida que crecemos espiritualmente. Nuestras actitudes cambian más y más de mundanas a santas. Nuestro comportamiento también, queremos agradar a nuestro Padre. Anhelamos que sea honrado y glorificado en las mentes y en los corazones de otras personas, para que también puedan darle la gloria. Y por eso luchamos para glorificarlo mediante nuestra vida, deseando parecernos más a nuestro Redentor. Y fíjate, como Dios el Espíritu ama a Dios el Hijo, Él está guiando a todos aquellos en quienes mora para que hagan guerra contra todo aquello que no se parece, que nos hace diferentes a Jesús. Tú has entendido eso, es el punto. El Espíritu Santo nos está guiando a hacer guerra contra todo aquello que nos hace diferentes a Jesús. Por eso cuando pecamos, el Espíritu Santo se entristece, se contrista, nos dice la palabra, siendo para el creyente una alarma espiritual, nunca mejor dicho. El apóstol Pablo exhorta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 30, y a ti y a mí también, evidentemente, a los creyentes, en el día de hoy, diciéndonos: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Es así porque el Espíritu es quien nos va transformando a la imagen de Cristo. La obra de nuestra santificación es suya. Y cualquier conducta que obre en contra de su obra, cualquier conducta que obre en contra de la obra del Espíritu Santo, le entristece mucho, le entristece profundamente. Claro, a través del Espíritu Santo de Dios nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado y de que cosas que antes hacíamos con toda normalidad ahora nos molestan, y cosas que antes rechazábamos ahora las amamos. Esa es una de las evidencias de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo nos está guiando a la santidad. Y yo te pregunto, hermano, ¿esa es una realidad en tu vida? Querido hermano, ¿tú odias ese pecado que tanto te atrae? Es paradójico, pero es real. Nosotros odiamos el pecado que nos atrae. Claro, lo odiamos en el espíritu, pero nos atrae en la carne. Esa es la lucha. Esa es la lucha. ¿Tú odias ese pecado que tanto te atrae? ¿Tú te sientes bien contigo mismo cuando te sales con la tuya? ¿O más bien te sientes avergonzado cuando pecas? Y eres movido a confesar tu pecado con un deseo genuino de divorciarte de él. Porque el Espíritu Santo no solo nos hace conscientes de nuestro pecado, sino que también nos fortalece y nos capacita para que luchemos contra él y aún para que perseveremos luchando a pesar de las caídas que vamos a tener en ocasiones. Es de esta manera por la que el Espíritu Santo está guiando a todos los que en verdad son hijos de Dios.
Lo que nos lleva a la segunda evidencia de que somos hijos de Dios, y es que en nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo ha reemplazado el temor por la confianza. Y leamos de nuevo el versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Claro, el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios al libertarnos del espíritu de esclavitud que de forma inevitable nos llevaba a estar otra vez en el temor. Eso es lo que nos recuerda el autor a los Hebreos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando nos dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Cristo, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y se ha recordado también en esta mañana. Mira, amigo, que nos escuchas en el día de hoy, da igual lo mucho que desees enmascarar o negar esta realidad. Si tú no estás en Cristo, estás continuamente sujeto al temor. ¿Sabes por qué? Porque estás viviendo continuamente en pecado. Y a su vez estás continuamente bajo el juicio de Dios. Y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Ese es el veredicto de Dios con respecto a el pecado, al pecado que mora en nosotros. La esclavitud al pecado trae esclavitud al temor, pero una de las obras de gracia del Espíritu Santo consiste en libertar de ambas cosas a los hijos de Dios, de la esclavitud y del temor. Antes estábamos en temor, pero ahora ya no. Y lo que hizo la diferencia, hermano, fue recibir un espíritu de adopción. Y Pablo nos da la clave de esta transición entre lo que éramos y lo que somos, introduciendo aquí una doctrina tremendamente gloriosa para el creyente, que además forma parte del ordo salutis, o del orden de la salvación, que Pablo cuida con mucho detalle en la epístola a los romanos. Y es ni más ni menos que la adopción, ¿no? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Por tanto, nos llamó a través de la proclamación del Evangelio y nos regeneró a través de su Espíritu para que pudiéramos contemplar la pecaminosidad de nuestro pecado y la gloriosa hermosura de nuestro Redentor. De tal manera que viniéramos a Él en arrepentimiento y fe. Entonces nos declaró justos y seguidamente fuimos adoptados como hijos legítimos de Dios. Mira, nadie puede llegar a ser un hijo de Dios a menos que sea adoptado por Dios. Escuchaba una frase impactante de un querido expositor que además es una verdad teológica. Hay un solo hijo de Dios que no es adoptado, uno solo, y ese es Jesucristo. Todo lo demás son hijos suyos por adopción. Y este término que Pablo emplea aquí por adopción, huiocesía, es un término muy arraigado en ciertas costumbres grecorromanas de la época en la que el apóstol Pablo vivía. Por eso el apóstol Pablo es muy consciente de lo que está diciendo y del término que está empleando. F.F. Bruce dice al respecto que en el mundo grecorromano del primer siglo en el que Pablo vivió, un hijo adoptado era un hijo deliberadamente elegido por su padre o adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. Y la mayoría de las veces no eran bebés, ¿no? Nosotros podemos pensar en la adopción de bebés, pero en el mundo grecorromano en el que vivía el apóstol Pablo, la mayor parte de las adopciones eran de adultos, fíjate. Y sigue diciendo F.F. Bruce, estos hijos adoptados no eran nada inferior en posición a los hijos naturales y bien podían disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir su carácter más dignamente. Mira, hermanos, si tú eres hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo, recuerda el orden de la salvación. Dios el Padre pensó en ti y te eligió para adoptarte como su hijo. Alguien decía que nadie se gana un padre. Nadie se gana un padre ni tramita su propia adopción, ¿no?
Nadie puede venir y decir, yo vine aquí a esta familia porque yo quiero ser adoptado. No. Nadie se gana su propia adopción. La adopción es un acto legal que hace el padre y es muy costosa, pero solo para el padre. Solo para el padre. No hay nada que el hijo adoptivo pueda hacer para ganar, para obtener ese estatus de hijo. Simplemente lo recibe de pura gracia, por medio de la fe. Pues mira, hermano, Dios se adoptó de pura gracia por medio de la fe en Jesucristo. El precio a pagar fue el precio más alto del universo. Fue inmenso. La sangre preciosa de nuestro amado Redentor. Ese precio se pagó una vez y para siempre. De tal manera que ahora podamos relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Fíjate, no con el temor de un esclavo, sino con la confianza de un hijo. No con el temor de un esclavo, sino con la confianza de un hijo. Ahora nuestro clamor ha cambiado. No es un clamor motivado en el miedo, sino en la profunda confianza que un hijo tiene con su padre. Y Pablo lo expresa con un vocablo arameo, que fue originalmente, y es un término del lenguaje infantil judío, Abba o Abba, Padre mío, mi Padre. Yo recuerdo cuando estábamos en Jerusalén, cerca del Western Wall, del Muro de las Lamentaciones. Allí hay muchísimas sinagogas, ¿no? Cercanas, y además muchas escuelas judías. Y veíamos salir a los niños judíos chiquititos con su kipá en la cabeza. Y iban ya entregados por el rabino a sus padres. Y iban diciendo ese término, Abba, papá, Padre mío, mi Padre. Esa es la traducción más rigurosa de esa palabra aramea. Pero algo interesante, además de que es un término del lenguaje infantil judío, como hemos referido, es que en la época del Nuevo Testamento el uso no se limitaba tan solo al habla de los niños, también la utilizaban los jóvenes y adultos para dirigirse a su padre cuando la relación era muy entrañable, muy entrañable. Así que el vocablo Abba o Abba denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza, sí, pero también en el respeto. En el cuidado, sí, pero también en la responsabilidad. En el cariño, sí, pero también en el conocimiento. Esa es la expresión que usa nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí se reflejan todas las componentes que acabamos de referir, ¿no? De este término. Confianza y respeto, cuidado y responsabilidad, cariño y conocimiento. Y no debemos olvidar que unos versículos antes, en Romanos capítulo 8, Pablo se refiere al Espíritu Santo, versículo 9, como el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mira, cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, nos mueve a clamar con esa misma confianza con la que Cristo clamaba. Porque es el Espíritu de Cristo, ¿entiendes? Con la misma confianza con la que Cristo clamaba en momentos de angustia y de necesidad. Esa es la misma enseñanza de Pablo en Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, cuando dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Es la misma enseñanza que vemos en Romanos 8. Y debemos recordarnos eso continuamente, hermanos. No solamente en los momentos de dolencia o de aflicción. No olvides el contexto de nuestro pasaje. Dar muerte al pecado que mora en ti en dependencia del Espíritu Santo. Ese es el contexto inmediato de nuestro pasaje. En esos momentos concretos en los que somos tentados, hermanos, en los que Satanás está persuadiéndonos a abrir del todo la puerta a ese pecado que tanto daño nos hace y que entristece al Espíritu de Dios, y nosotros estamos con el pie puesto ahí para que la puerta no se abra del todo. En esos momentos Pablo nos llama a recordarnos: tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tienes que decírtelo así, hermano. Tú eres un hijo de Dios. Cuando Satanás traiga a nuestro corazón la duda y la culpa, cuando intente, porque no va a poder, pero lo va a intentar. Lo va a intentar desdibujar nuestra nueva identidad en Cristo para traer el temor pasado a nuestro corazón. Tú tienes que clamar: Abba, Padre.
Padre mío, mi Padre. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo lo dice en palabras del profeta Isaías a su pueblo en el que ahora nos vemos involucrados solo por Cristo. Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y escucha bien, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y ese versículo te lo puedes decir tú, a tu corazón, y recordártelo, porque son palabras de Dios a tu corazón, hermano, que estás en Cristo. Somos sus hijos. Él nos creó, Él nos formó, Él nos redimió y nos puso nombre. ¿Sabes para qué? Para que no temas. Para que no temas. Hermanos, hemos sido adoptados a pesar de lo que éramos para vivir, no con el temor de un esclavo, sino con la confianza de un hijo. No temas. Mira, hermano, nosotros éramos como Mefiboset. ¿Tú te acuerdas de la historia de Mefiboset en el segundo libro de Samuel, capítulo 9? David tomó la iniciativa de salir a buscar a Mefiboset y traerle a su palacio. Y aunque Mefiboset era hijo del amigo más cercano de David, Jonatán, también era el nieto y el único heredero de Saúl, quien en reiteradas ocasiones que había intentado hacer, dar muerte a David, había procurado matar a David. Al ser lisiado de ambos pies, Mefiboset era incapaz de rendirle algún servicio significativo al rey David. Lo único que podía hacer era recibir de pura gracia lo que David quisiera darle. ¿Y sabes lo que le dijo David? No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En muchos sentidos, la adopción de Mefiboset por parte de David, y eso es algo que yo siempre he pensado, ilustra fabulosamente bien la adopción que Dios hace de los creyentes. Y ante nuestra adopción por parte de Dios, un servidor todavía sigue preguntándose lo mismo que se preguntaba Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quiénes somos? Mira, el nombre mismo de Mefiboset significa en el hebreo el que esparce vergüenza. Y había vivido muchos años en Lodebar, que significa la tierra desolada, literalmente en el hebreo sin prados. David trajo a este paria desvalido a comer en su mesa como su propio hijo, y en su gracia le concedió una magnífica herencia a la cual ya no tenía derecho. Ya no tenía derecho. Hermano, tú eres un Mefiboset. Yo soy un Mefiboset, que ha dejado atrás ese espíritu de temor para proclamar con fervor por medio del Espíritu Santo de Dios que nuestro Padre es Dios, es Jehová, que Él es nuestro Padre celestial. Hoy puedes sentarte a la mesa del Rey eterno y disfrutar de los banquetes celestiales, disfrutar de los privilegios de ser miembro de la familia de Dios, y al igual que Mefiboset, para siempre, para siempre. Lo que nos lleva a la tercera evidencia de nuestra adopción en el versículo 16, y es el testimonio que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y este versículo debemos de entenderlo bien, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, yo no creo que Pablo se esté refiriendo aquí a una especie de voz interior que, como dice un querido expositor, nos susurra al oído: tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios. No, yo creo que Pablo se está refiriendo más bien a la experiencia subjetiva, pero real, de experimentar en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón, que Dios nos ama y que es nuestro Padre. Mira, cuando los creyentes se ven constreñidos por el amor de Dios, cuando sienten un odio profundo por el pecado, cuando rechazan al mundo y anhelan el regreso de Cristo, cuando aman a otros cristianos, experimentan respuestas a sus oraciones, disciernen la verdad del error,
ambicionan ser semejantes a Cristo y se mueven en esa dirección, la obra del Espíritu Santo se hace evidente y esos creyentes tienen testimonio certero de que en verdad son hijos de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En palabras de William Hendrickson, el Espíritu testifica conjuntamente con nuestra conciencia regenerada que somos hijos de Dios, ejerciendo una influencia directa sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Y fíjate, la palabra griega que se traduce aquí como testimonio, es decir, martireo, de cuya raíz procede nuestra palabra mártir. Originalmente, y esto es importante, la palabra se refería a un testigo con autoridad que en un juicio resolvía un caso difícil, demostrando que la solución era indudable. Y déjame detallarlo rápido para que lo entendamos. Imagínate que hay un juicio que se está llevando a cabo en el cual se está acusando a alguien de un crimen. Parece que hay evidencia en contra del acusado, pero también hay evidencia a favor de su inocencia, la cual evidentemente los abogados del acusado van a defender. Y de repente, para sorpresa de la defensa, entra un nuevo testigo que demuestra que el acusado no estuvo en la escena del crimen. El testigo confirma lo mismo que el acusado ha afirmado, haciendo que el veredicto esté fuera de toda duda. Bueno, hermanos, pues Pablo nos está diciendo en este versículo que el Espíritu Santo testifica juntamente con nuestro espíritu, demostrando indudablemente que somos hijos de Dios, al haber recibido la misma naturaleza de Dios, la misma vida de Cristo, siendo por tanto totalmente conscientes de nuestra relación filial con Dios. Es tremendo. El reconocimiento personal de lo que somos queda confirmado por el testimonio que el Espíritu Santo nos da. Y al mismo tiempo, si eso te parece poco, el Espíritu Santo testifica capacitándonos e impulsándonos a vivir una vida a la altura de lo que somos, clamando, Abba, Padre. Claro, es esa certeza y confianza la que nos lleva a clamar a nuestro Padre cuando nos sentimos agobiados y a punto de desfallecer. Es un sentimiento que se produce cuando miramos hacia la cruz y podemos experimentar la realidad de que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti, hermano. Cristo murió por mí. Y esto hace que surja de nuestro corazón un deseo irreprimible de clamar a Él como un hijo lo hace con su padre. Es algo natural, es algo espontáneo, que surge del creyente en todo tiempo. En todo tiempo. Así que de nuevo yo te pregunto, hermano, ¿eres consciente de tu filiación con Dios? ¿Puedes decir que eres un hijo de Dios? ¿Puedes ver en ti ese aborrecimiento al pecado, ese sentido de vergüenza que nos lleva al arrepentimiento cuando somos vencidos y nos mueve a seguir luchando en dependencia del Espíritu Santo? ¿Es real en tu vida esa confianza en el amor y en la paternidad de Dios? Una realidad experimental que puede disminuir en ocasiones, sí hay momentos en los que subjetivamente, porque es algo que no es real, pero a veces lo creemos, ¿no? Nos sentimos solos o abandonados, pero que nos lleva a clamar a Dios sabiendo que Dios nos ama por causa de su Hijo y que nunca nos dejará solos. Eso es una verdad objetiva y es la que tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Si eso es así, hermano, goza de la realidad de que tú eres un hijo de Dios. Eso es lo que Dios a través de Pablo quiere que ocurra en nosotros. Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Lo que nos lleva, en último lugar, a la cuarta evidencia de que somos hijos de Dios, y es que Dios nos hizo sus herederos. Versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mira, un hijo generalmente siempre es heredero de sus padres. Lo que estos poseen, algún día va a pasar a él simplemente porque es su hijo, ¿no? Porque es su descendiente. Bueno, hermanos, pues Dios es nuestro Padre y tiene riquezas que son nuestras simplemente porque somos hijos suyos. Caen en cascada sobre nuestras vidas, ahora bien,
si caen en nuestras vidas como una cascada, es por medio de un testamento, como es normal en el caso de una herencia. Claro, esas no llegan al hijo durante la vida de sus padres, pero la casa, los ahorros y cualquier otro bien material que haya llega a ser propiedad del hijo, ¿cuándo? En el momento de la muerte de aquellos que han hecho su testamento. Como diría el autor a los Hebreos en el capítulo 9, versículos 16 y 18, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y claro, las palabras de Hebreos 9 me vienen como anillo al dedo. Porque el autor a los Hebreos nos viene recordando en el capítulo 9 que ahora hay un nuevo testamento, un nuevo pacto, el cual ha entrado en vigor porque una muerte ha ocurrido. ¿Qué muerte? La del unigénito Hijo de Dios. Y es por medio de esa muerte que para aquellos que creen en Jesús, para aquellos que creen en que este Jesús es el Hijo de Dios, muriendo para darnos vida, hoy recibimos la herencia más gloriosa que pudieras imaginar. ¿Nos será necesario un mejor pacto y un mejor mediador? Así que por eso, dice el autor a los Hebreos, Cristo es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Mira, hermano, no teníamos ningún derecho a disfrutar de los favores de Dios. Ningún derecho. Éramos transgresores de la ley bajo el primer pacto. Pero he aquí un nuevo pacto confirmado con la sangre de Cristo. Éramos insuficientes para cumplir la ley de Dios. ¿Recuerda? Lo hemos estado diciendo capítulos atrás en Romanos. Pero ahora hay uno que cumple esa ley a la perfección. He aquí un nuevo pacto confirmado con la sangre de Cristo, es decir, con la muerte de ese perfecto cumplidor de la ley, al que ahora nosotros nos sometemos por completo. Claro, es por su muerte que hoy estamos unidos a Cristo por gracia, y todos los favores de Cristo son nuestros. Por eso Pablo se molesta en decir que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y podría sonarnos redundante, ¿no? Pero no. Pablo quiere enfatizar el hecho de que es por causa de Cristo y de su muerte en una cruz maldita que los creyentes heredamos las bendiciones de Dios. Eso no puedes darlo por hecho. Eso no puedes darlo por hecho. No puedes darlo por sentado. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Dios el Padre ha constituido a Cristo heredero de todo. Y puesto que nosotros somos coherederos con Él, estamos destinados a recibir todo lo que Él reciba. Es tremendo. Es por Cristo que tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Porque se nos nombra en el testamento de Cristo como herederos escogidos por Dios. Y no lo des por hecho, dilo, por causa de Cristo, por causa de Cristo, por causa de su sacrificio. Y mira, hermano, ya hemos recibido mucho de esa herencia. La regeneración, la conversión por fe y arrepentimiento, la justificación, la adopción, el Espíritu Santo mismo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, nos recuerda el apóstol Pablo a los Efesios. Pero mucho más, mucho más. Mira, en la aritmética de la tierra, si cada heredero recibe una porción igual de una herencia dividida, supongamos un terreno, cada uno recibe apenas un trocito de tierra del total. Pero el cielo no está regido por esa clase de límites. Y todo hijo, escucha bien, hermano, todo hijo adoptivo de Dios recibirá la herencia plena, completa con el Hijo. Eso es tremendo. Todas las cosas que Cristo recibe por derecho divino, nosotros las recibiremos por gracia divina. Los creyentes se entrarán un día en el gozo eterno de su Señor, quien a causa del gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Los creyentes se sentarán un día en el trono celestial con Cristo y reinarán con Él desde allí, llevando o portando en ellos para siempre la imagen de su Creador y de su Señor, de su Salvador, de su Redentor. Es tremendo. Pero Pablo enfatiza aún más específicamente de lo que somos herederos. Y eso va mucho más allá de lo que hemos citado. Así que si te parece poco todo lo que hemos recibido en Cristo y por Cristo, incluso lo que recibiremos, Pablo nos detalla que somos herederos de Dios mismo. Y si hijos, también herederos de Dios. Y esa última cláusula hay que entenderla bien. Dios no solamente es la fuente de nuestra herencia, sino que Él mismo es nuestra herencia. Él mismo. ¿Tú recuerdas las palabras de Asaf en el Salmo 73? Es uno de mis salmos favoritos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre. O el mismo David en el Salmo 16, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Nuestra herencia consiste en el hecho de poder disfrutar a Dios por los siglos de los siglos. Dice Juan en Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es como si toda la vida desembocara en ese punto. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa será nuestra porción en el paraíso, hermano. El disfrute de poder contemplar y reflejar la gloria de Dios. Escuchaba una reflexión de Charles Spurgeon tremendamente reveladora en relación con esto. Dice Spurgeon: algunos piensan que el cielo es una cosa y otros que es otra. La comunión con los creyentes de todas las épocas es algo que algunos desean. Otros anhelan un paraíso que sea un lugar de mayor conocimiento, conocer como son conocidos. Aún un tercer grupo se regocija principalmente en que sea un refugio de reposo. Existe fundamento para cada uno de estos tipos de deseo, pero el principal pensamiento del creyente es que en el cielo estará con Dios y Dios será su gozo y felicidad eternamente. Ningún pecado esconderá el resplandor de la gloria de Jehová de nuestros ojos. Ninguna duda agitará la profunda calma de nuestro deleite en el amor de Jehová cuando entremos completamente en nuestra porción. Estaremos por siempre con el Señor. Y dice Spurgeon: no puedo imaginar nada más que sea mejor que esto. Dios es nuestro cielo. Dios es nuestro cielo, hermano. Esa es la esperanza y a la vez la herencia del creyente. Dios mismo. Anhelamos estar en su presencia y progresamos cada día con esa meta. Pero Pablo concluye este pasaje con una nota de realismo que tú y yo necesitamos escuchar, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo ahora. Y leamos una vez más el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Mira, hermano, podemos saber con certeza que vamos camino a la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos transitando por el mismo camino que Cristo transitó. Y ese camino pasa primero por la cruz antes de llegar a la gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, nos lo recordaba Leví, y tome su cruz y sígame. Los herederos están en la misma experiencia que el heredero, en mayúscula. Así que lo que no fue posible para Cristo, no lo va a ser para aquellos que son de Él. Por eso se ha dicho muchas veces que Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Dios tuvo un hijo en la tierra sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Y era importante que Pablo hiciera esta observación para que ninguno de nosotros ponga en duda nuestra adopción por causa de las aflicciones. ¿O no es cierto, querido hermano, que cuando estamos atravesando por tiempos difíciles, ahí es cuando acampa la duda en nosotros? ¡Ay! ¿Qué es lo que está pasando?
Yo soy un hijo de Dios, fui adoptado por Dios. ¿Cómo es posible que me esté pasando eso? Que me diagnostiquen una enfermedad terminal. Que esté pasando por esta dolencia, por esta prueba, por este sufrimiento. Mira, hermano, los creyentes padecemos los mismos sufrimientos que son comunes a los hombres por el simple hecho de estar en ese mundo caído. Pero aún más, como cristianos vamos a sufrir, no solo por los dolores que todos enfrentamos en este mundo, sino específicamente porque estamos unidos a Cristo. Cristo enfrentó el rechazo por ser quien era y porque había venido a exponer nuestra pecaminosidad, a advertirnos acerca del juicio y a ofrecernos la salvación por medio de sí mismo. De igual manera, hermano, mientras su familia viva para Él y hable de Él, sufrirá. Tenemos el honor de imitarle, hermano. Dios obra en nosotros y a través de nuestras circunstancias para que seamos transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aunque somos adoptados, Dios implanta en nosotros la naturaleza de Cristo. Como hijo de Dios llegamos a parecernos al Hijo de Dios, al imitarle en su sufrimiento. Nos volvemos cada vez más parecidos al Hijo. Tú eres consciente de lo que es poder ver el sufrimiento a través de ese prisma. Eso el mundo no lo comprende. Eso el mundo no puede comprenderlo. Oye, yo estoy bajo esta prueba, estoy bajo este sufrimiento, pero Romanos capítulo 5, puedo gloriarme en la tribulación. ¿Sabes por qué? Porque sé que cuando salga de esa prueba, cuando salga de esa aflicción, me parezco más a mi Redentor. Y eso es un motivo de gozo para el creyente. Eso es un motivo de gozo para el creyente. Eso el mundo no lo comprende, hermano. Nosotros anhelamos parecernos más a Cristo y el sufrimiento nos ayuda. No es opcional para la vida del creyente, a veces es necesario. Es necesario. Dios implanta en nosotros la naturaleza de Cristo. Queremos parecernos al Hijo de Dios. Al imitarle en su sufrimiento nos volvemos cada vez más parecidos al Hijo y a nuestro Padre en nuestros caracteres y actitudes. Incluso el cristiano puede ver la persecución, hermano, que puede que no esté tan lejos, y puede considerarla un privilegio. Mira, por ejemplo, 1 de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, querido hermano, si por causa del nombre de Cristo estás siendo vituperado, gózate en eso, porque eso es una evidencia de que el glorioso Espíritu de Dios te está transformando, te está cambiando, te está conformando a la imagen de su Hijo. Y como el mundo odia a Jesús, va a odiar en ti todo lo que se parezca a Jesús. Mira, hermano, el hecho de que nosotros podamos mantenernos aferrados a Dios a pesar de las aflicciones es una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Como diría Job, he aquí aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la expresión de un verdadero hijo de Dios y es tremenda. Aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Hasta qué punto confiamos en el Señor, hermano? Y se nos da la solución. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Y yo te pregunto una vez más, ¿puedes decir con una limpia conciencia que estas evidencias de adopción están en ti? La lucha con el pecado, la confianza en el amor de Dios, el clamar espontáneamente a tu Padre cuando estás en tiempo de necesidad, ¿es una realidad en ti? Porque si es así, hermano, hermana, tú puedes gozarte hoy en el enorme privilegio que Dios te ha concedido. ¿Qué privilegio es ser hijo de Dios? Ese es el mensaje del apóstol Pablo. ¿Qué privilegio es ser adoptado por Dios? ¡Qué privilegio! Dios el Padre nos escogió para adoptarnos como hijos y no por ningún motivo que residiera en nosotros, sino simplemente porque Él me amó, porque Él pensó en mí desde antes de la fundación del mundo de pura gracia. Él me escogió, Él me salvó y Él me adoptó. Él me adoptó como su hijo, Él me reconcilió consigo mismo para que yo pueda clamar en el día de hoy, Abba, Padre, Padre mío. Pero si ese no es tu caso, amigo mío, si las evidencias que hemos mencionado hoy son completamente ajenas a ti, no te engañes a ti mismo y arrepiéntete de tus pecados mientras todavía tienes tiempo de arreglar tus cuentas con Dios. Dice un querido expositor que la razón por la que Dios tiene que adoptarnos como hijos
Es porque todos nacemos huérfanos de Él. Claro. La razón por la que Dios tiene que adoptarnos como hijos es porque todos nacemos huérfanos de Dios. Pero ¿sabes qué, amigo mío? Ese estatus legal es cambiado en el mismo momento en el que depositamos nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo. Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ven a Cristo, amigo mío, confiando únicamente en Él, como aquel que puede concederte el perdón de todos tus pecados. Pídele a Él que te salve, pídele que tenga misericordia de ti para que puedas disfrutar del enorme privilegio de ser reconciliado con Dios y ser adoptado como uno de sus hijos. Amigo mío, no sigas buscando fuera de Cristo lo que solo Cristo puede darte. Ven a Cristo y ven ahora, arrepiente de tus pecados. Clama por misericordia porque la oferta del Evangelio sigue disponible para ti en ese día. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Dice nuestro Señor en palabras del profeta Isaías: venid ahora y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. A Él sea la gloria en esta mañana.